Muy buenas tardes, queridas y queridos tertulianos de la tertulia del ser científico. ¿Qué nos asemeja más a los primates superiores? De la pansexualidad de los bonobos a la estafa sexual. La estafa sexual es esto. Un libro que don Francisco Molina de Zamora, que es escritor, catedrático de matemáticas, licenciado en ciencias físicas, ex concejal y exdiputado en Zamora por Izquierda Unida, nos va a explicar qué es la estafa sexual. Por favor, adelante. Muchas gracias. De nada. Bueno, como comentaba antes, prefiero estar sentado para que sea mejor la exposición y por tanto les cunda más el hecho de haber venido. Muchas gracias por esa acción de venir, y más un día como hoy. Una vez dadas las gracias, decir que además de lo que ha indicado Victoria, además de eso, soy promiscuo, no practicante y porquero. Porquero no porque venga a hablar de porquerías, que también, pero que no se preocupen los menores, que veo que hay menores que no se va a tocar ningún tema escabroso, sino porque todos conocemos la frase de la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. En este caso yo soy el porquero, porque no tengo ningún título, aparte de los mencionados, pero que no tiene nada que ver con la materia que vamos a comentar. No tengo ningún título que avale de una forma técnica o científica lo que digo, lo cual para ustedes es una ventaja. Lo mismo que es una ventaja que yo tampoco sea un sacerdote y que diga que voy a predicar la verdad. Y lo cual es una ventaja para ustedes que yo no diga que soy el Hijo de Dios y que lo voy a contar es lo que es y no es otra cosa. Porque entonces ustedes no podrían opinar por su cuenta. Entonces simplemente ustedes oirán lo que yo comentaré y luego pues verán a lo largo de su vida o hoy mismo si tiene por dónde cogerse, ¿no? Ahora, también es verdad otra cosa. Cuando la verdad no la dice Agamenón, no suele prosperar. De hecho, Agamenón, el poder, ya no dice las palabras él mismo, la verdad ya no la dice él mismo. En este momento, un rey, por ejemplo en España, no diría nada científico o teológico o político de opinión. Utiliza Agamenón a otros Agamenones que son los intelectuales, los filósofos, etcétera, que, bueno, no tienen ningún valor, porque, por ejemplo, si yo venía a hablar como experto, pues es como el que va a hablar como experto de la energía nuclear. Hay unos que sí y otros que no. Y en cualquier tema, los expertos hay unos que sí y otros que no. ¿Cómo surgió esto? Bueno, pues en la descripción que se hizo de mí profesional, se vio que yo era de ciencias. Y los de ciencias tenemos la mente cuadriculada. Como tenemos la cabeza cuadriculada, pues yo empecé a tratar de resolver una cuestión. Mi planteamiento era, si lo que existe es el instinto de reproducción, como nos dicen hasta las facultades de biología, entonces los gays y las lesbianas serían unos elementos anómalos, porque no tendrían ese instinto de la especie. Y sin embargo, son normales. Luego lo que no existe es el instinto de reproducción. A partir de ahí había que pensar cómo se resolvía el asunto. Yo he utilizado, aparte de algo de cosecha propia, a los que para mí son los 4 evangelistas del conocimiento humano universal, que son Carlos Marx, Darwin, William Reich y Agustín García Calvo, que además algunos lo conocerán porque venía con frecuencia al Ateneo. Carlos Marx nos va a venir bien porque Carlos Marx hace un análisis de la sociedad y considera el capitalismo, la acumulación de propiedad privada, como algo negativo, precisamente por ser acumulación de propiedad privada. Darwin, y es el que nos permite conectar, pero solo en el inicio con los bonobos, Darwin es el que defiende la teoría de la evolución, que como ustedes saben, él la descubre por este hecho aparentemente insignificante. En un viaje por América del Sur, él va parando en distintos países, en distintas islas, y como él es biólogo, bueno, pues estudia los pájaros y descubre una especie de pájaro. Entonces,
para su sorpresa, el mismo pájaro en una isla tenía el pico de una forma, en otra isla tenía el pico de otra manera, el mismo pájaro en la tercera isla de otra más diferente. Y él acaba dándose cuenta que no podía ser que existiera un Dios y que dentro de su imaginación creara el mismo pájaro con distintos picos. ¿A qué se debía que todos los picos de tal isla fueran iguales y todos los de la otra? Se debía a la alimentación. Cuando la alimentación era blanda, el pico era pues menos duro que la dura, etc. Bien, y a partir de ahí él pone en marcha la teoría de la evolución, que por cierto, aunque no voy a pararme ahí, él lo que dice es que sobrevive el que mejor se adapta al medio. Lo digo porque últimamente hay gente que explica que esa teoría puede ser de derechas, en el sentido de que la aplican como que Darwin dijo que se adapta al más fuerte. Y no dijo se adapta al más fuerte. Dijo el que mejor se adapta al medio. Para que se entienda, en una guerra, a lo mejor el que mejor se adapta al medio es el desertor. Ni sería el más fuerte, ni cumpliría con su deber, ni desertaría y se salvaría. Bien, los bonobos son sorprendentes. Los bonobos son una variedad de mono que nos tenían oculta. A lo mejor ustedes no, porque son cultos al ser aficionados al Ateneo, pero con la mayoría de las personas que se hablan, tú le dices, ¿tú has oído hablar de los bonobos? Y se te quedan así, pero personas documentadas, personas informadas. ¿Y por qué? Pues hay que llegar a la conclusión de que lo que se sabe de los bonobos, es verdad que solo han pasado unas cuantas décadas, pero en los tiempos actuales, unas cuantas décadas es la eternidad para que llegue un conocimiento a cualquier parte. Los bonobos resulta que genéticamente tienen el mapa genético más afín al ser humano. Pero además, o por eso, hacen el amor de frente, que se creía que el único animal que lo hacía de esta manera éramos nosotros, paren a los 9 meses, siempre están en celo, hacen el amor todos contra todos y por todas las partes del cuerpo. Eso ya no podemos decir que sean como nosotros. Ahora, no son violentos, pero no solo no son violentos, sino que cuando tienen un conflicto económico, por ejemplo, no hay comida para todos, en vez de pelearse, lo resuelven haciendo el amor. Y luego ya se comen la comida que haya, ya que no hay para todos. Entonces, cabe preguntarnos si no nos habrán estado ocultando la existencia de nuestros hermanos gemelos para engañarnos, porque sin embargo se han tratado de decirnos que somos violentos porque nuestro primo gemelo, el chimpancé, es violento. Eso sí nos lo han estado diciendo continuamente. Bueno, pues vamos a utilizar este punto de apoyo que es Darwin. William Reis fue un discípulo de Freud, pero fue el que se separa de su maestro cuando Freud cae en la presión social de la clase a la que pertenecía, la burguesía, y después de defender que existía Eros, acaba aceptando que también existe Thanatos. Otra vez vuelve a poner el bien y el mal. Y entonces William Reis dice que no. William Reis dice que lo que existe es el deseo, el Eros. Escribe, entre otros libros, La función del orgasmo, y tiene toda una literatura en la que él demuestra que la represión sexual forma parte del dominio del poder sobre los pueblos. Y también vamos a usar a Agustín García Calvo, que es un pensador zamorano, como ya dije, posiblemente conocido aquí, y es un analista perfecto del sistema. Dice cosas aparentemente simples. Por ejemplo, Agustín García Calvo dice que lo bueno es bueno. Y claro, decía, para eso hay que venir al Ateneo, para ver que lo bueno es bueno. Pues no está tan claro que lo bueno sea bueno. Nos lo acaban de demostrar en Suiza. Les ofrecieron 2.200 euros a cada persona al mes y dijeron que no. Pero es que aquí, en España, se ofrecían 650 a la familia al mes, garantizados, y se dijo que no, porque la gente dice, uy, qué bueno, no puede ser bueno, tiene que ser malo. Es decir, nos han dado tantas vueltas que ya no queremos que lo bueno sea bueno. También dicen que la cultura es mala. Esto, el ejemplo que hemos puesto en Suiza, es porque todos queremos que sabemos mucho. Y lo que pasa es que sabemos lo que quieren que sepamos. Es un poco para que se entienda lo que le pasó
a Don Quijote. Don Quijote se creyó un caballero andante de leer tantos libros de caballería. Nosotros el problema que tenemos los humanos es que nos los leen los libros. Nos leen el libro que quieren leernos continuamente. Incluso donde hay libertad de expresión, hay 10 lectores, uno puede leer uno que se salga de la norma, pero como los otros 9 leen el mismo libro, la misma cultura la acabamos asimilando. Entre las cosas que descubre Agustín García Calvo, para mí hay una genial. Agustín García Calvo, que viene también al pelo, demuestra que el invento de la Santísima Trinidad tiene su razón de ser. Porque ¿por qué la Santísima Trinidad? Bueno, supongo que recuerdan que son 3 personas y un solo Dios verdadero. Porque son 3 y no son 23, o 4, o 2. Y él lo explica de esta manera. Dice, claro, Dios, bueno, si existe está ahí, pero como está ahí nadie sabemos si está. Tenemos nuestras dudas, ¿no? Entonces, dicen que él creó un hijo, pero bueno, el hijo, si dice, es que yo soy el hijo de Dios, pues la gente está chavea. Si yo empiezo a decir, si yo en la presentación digo que se diga que soy el sobrino, ya para no ponernos el sobrino de Dios, pues ustedes con más o menos discreción se largan o llaman a 112 a que me aten, ¿no? Por eso se necesitaba el Espíritu Santo. Un tercero que dijera que es verdad que este es el Padre y este es el Hijo. Bien, ahora, dice el mismo García Calvo, ha evolucionado la sociedad. Ahora ya no creemos en los dioses que querían los griegos, en Baco, todos esos. Ahora el Dios es el dinero. Y aquí está la Santísima Trinidad. Este es de 20 euros. Sería más Trinidad si fuera de 500. Esto representa un dinero. Ahora se entiende menos, pero hace unos años eran 20 euros en oro. Que nadie veía el oro. Esto se supone que son 20 euros. Vale. Ese sería Dios lo que vale. El billete es el Hijo, que yo lo pueda tocar. Pero claro, puede ser falso. Yo puedo sacar aquí un billete falso y decir, son 20 euros, y ustedes me dicen, no. Claro, hace falta el Espíritu Santo, que es la firma aquí del señor del Banco de Europa. ¿Vale? Bien. Entonces, esto, que es una genialidad y es verdad, de Agustín García Calvo, en este tema cobra su importancia, porque lo que voy a comentar, dicho por un porquero, que yo no soy, va a tener poca fuerza. Pero si alguno de ustedes considera que es relevante, lo que tiene que hacer es mover lo que haya que mover para que aparezca un Espíritu Santo que diga que esto es importante. En principio el Espíritu Santo bastaría con una editorial, porque esto, de momento, como único que confía en mí soy yo, pues me lo hago yo. ¿De acuerdo? Un Espíritu Santo, porque yo voy a ser muy breve respecto al libro, pero el libro, que lo he releído por motivo de la charla, y otra anécdota bastante favorable para mí, es muy bueno. Yo creo que lo ha escrito el Espíritu Santo, porque no lo he escrito yo, como si lo hubieran escrito utilizando mi mano, que me sorprende. Bien. Como decía, sí tienen ustedes la suerte de que no soy un experto y por tanto todo lo que quieran poner en duda les va a dejar dormir perfectamente. Si yo fuera un experto, sería, si no creen en lo que digo, pues serían a pasar una mala noche y temblando. Porque, vamos a ver, lo de los bonobos se nos ha ocultado, pero yo un día me encontré un reportaje, era de pulpos, y iban narrándolo, era una televisión normal, y entonces la científica que había estudiado esos pulpos, lo que venía a descubrir, y acaba así el reportaje, es que los pulpos se apareaban, algunos solo por placer, entre el mismo sexo. Y que ella estuvo muy desconcertada, insistió mucho en la investigación y le llevaba a la misma conclusión. Y decía ella, una científica, una experta, dice, pero yo esto no lo puedo decir en la comunidad internacional porque no me tomarían en serio. Es decir, la mentira es fundamental para
mantener la cuestión como está. Bien, en este momento empezamos, hasta ahora ha sido un pequeño preámbulo, lo que vamos a hablar, que es el paraíso comunista, no sé, nadie se asuste, no voy a hacer propaganda, el infierno macho capitalista y el eslabón que ensambla las dos épocas. Porque cuando hablé de Carlos Marx, mediante su amigo Engels, en el libro La Sagrada Familia, habla de que la primera propiedad que existió en la tierra fue la mujer. La primera propiedad, es decir, la mujer fue propiedad del macho. Y Agustín García Calvo defendía lo mismo. Entonces yo me rompía la cabeza diciendo, bueno, ¿y por qué en la evolución, en la historia de la humanidad, por qué le dio al macho por dar ese paso? Y yo creo que se ha encontrado la razón. Y la razón se basaría en lo siguiente. Vamos antes a poner un ejemplo aparentemente no tiene nada que ver. Vamos a suponer un accidente grave de un avión, un barco, con mucha gente de distintas categorías sociales que acaba en una isla, ¿no? Se han perdido, están aislados. Entonces, claro, tienen que tirar para adelante porque quieren seguir vivos, ¿no? Entonces, como quieren seguir vivos, pues distribuyen las tareas. ¿Y cómo distribuirían las tareas? Pues de la forma más lógica. Al más fuerte, que haga las cosas que exijan más fuerza, al que más corra, que haga las cosas que exijan más carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Y así irían, bueno, pues resolviendo el problema que tenemos todos por querer seguir vivos. Porque el problema que queremos todos por seguir vivos es que tenemos que trabajar para protegernos del frío, del calor, de las enfermedades, etcétera. Y dentro de ese contexto, en la isla, en que ya se han repartido las tareas, por cierto, si había uno que era muy mayor, no le iban a exigir que trabajara y le iban a dar alimentos y protección como al que más. Y si hubiera uno pequeño, lo mismo. Y si hubiera uno enfermo, lo mismo. No iban a decir, tú no produces, no te doy. Vamos, eso es así. Y si alguien dijera de repente, entre esos del naufragio, hombre, yo soy rey, lo lógico es que no trabaje, salvo como representante de todos, y que le dé estabilidad a esta sociedad. Así que mantendré dando la sopa a vos, dirían los demás. Tú serás rey, pero que hemos naufragado y trabajas como todos. Y si uno dijera, yo soy cura, por tanto no trabajaré como vosotros, porque mi tarea es estar pendiente de vuestro bienestar espiritual, pero dadme de comer como si trabajara. Y le dirían, tú serás cura en el otro mundo, pero aquí tú trabajas como todos, que hay que cazar la gacela, plantar pimientos, lo que sea. Y así se organizarían para resolver el problema que crea el instinto de supervivencia, porque todos tenemos instinto de supervivencia, no exige mayor demostración. Y en lo demás, porque el otro instinto que tenemos es el de placer, buscado a través del sexo. Ahí, bueno, pues, como habría algún matrimonio, habría dos novios, habría una estructura social, pues seguiría más o menos. ¿Vale? Bien. Estaría resolviendo un problema de una manera, el problema que genera el instinto de supervivencia, y estarían resolviendo, como sabemos todos actualmente, el problema que genera el querer tener placer sexual. Ahora vamos a suponer que vuelve a producirse el mismo accidente, pero se llevan un golpe y pierden la memoria. O sea, no se acuerdan de nada. ¿Cómo iban a resolver el problema de supervivencia? Igual que antes. Con la ventaja de que nadie iba a decir, oye, yo como soy el rey, oye, como yo soy... Sino que se repartirían las tareas conforme cada uno la mejor que inspira hacer. Y le darían a todos conforme a lo que necesitaran. No iban a decir, usted como es mayor y no trabaja, se queda sin comer. No. ¿Quién se le pasaría por la cabeza? Pero ¿y cómo resolverían los problemas de los distintos? Porque claro, más pronto o más tarde tendrían ganas de darse un beso. Pues como no tenían normas sociales, se darían besos como los bonobos, a diestro y siniestro, sin mayor problema ni mayor complicación. Luego la conclusión es que solo hay dos instintos básicos en el ser humano, no por ser humano, sino porque somos animales. Y ese es el problema que tenemos, que hemos olvidado que somos animales, nos hacen pensar que somos otra cosa y que tenemos que vivir como otra cosa, luego hablamos de eso, ¿no?
Y los dos instintos son el de supervivencia y el de disfrutar del placer. Y solo de ese olvido de que somos animales vienen todos nuestros males, como vamos a comprobar. Vamos a insistir en que son instintos porque son inconscientes. O sea, el deseo de supervivencia es inconsciente, hasta el punto de que a ti un ser querido te agrede y si es necesario tú lo matas. Es inconsciente. Y el de la búsqueda del placer sexual es inconsciente, lo sabemos todos. Luego, no hay otros instintos. No existe el instinto de reproducción de la especie. Aparte que la especie no existe, existen los individuos. No existe el instinto de violencia. Todo eso son camelos. Los instintos básicos son los que hemos citado, que además son los que nos fuerzan a vivir en sociedad, nos hacen sociables. Porque ¿cómo te defiendes tú mejor para vivir más? En grupo. ¿Cómo te puedes tú montar mejor una fiesta? Pues en grupo. Nadie quiere ir a una fiesta que no vaya nadie. Todo el mundo quiere ir a una discoteca animada, a un concierto animado. La llamada a la supervivencia la producen los síntomas del dolor o del miedo. Y la llamada al placer, bueno, pues todo el mundo lo conoce, así que no vamos a pararnos ahí. Luego, cuando todavía éramos gemelos de los bonobos, cuando bajamos del árbol, en la teoría de Darwin, éramos muy animales. El cerebro apenas se nos había desarrollado. Pero con que se nos desarrollara un pelín, nos dio para decir, si tenemos en común dos problemas, vamos a resolverlos en común. Y como todo el mundo estaba en la misma tarea, lo conseguían. Es lo que yo llamo el paraíso. Y lo de comunistas, porque resolvían en común los problemas comunes. No era para hacer ninguna propaganda. Y es así de sencillo. ¿Y en aquella época cómo se reproducían? Pues como se reproducen los perros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dos perros se aparean, a ninguno de los dos lados la manía de tener un hijo. Uno tiene ganas, la perra tiene ganas, huele, se pone y no saben si van a tener un hijo o no van a tener un hijo. Como cualquier pareja de animales. Como la mantis religiosa. No me van a decir ahora que en la mantis religiosa que mata a su pareja, el otro sabe que luego va a morir. El otro va buscando placer, porque el instinto que existe es el de placer. Por cierto, la reproducción se produce porque los órganos que producen placer coinciden o están muy cerca de los que producen la reproducción. Si estuvieran separados, nuestra especie ya no existiría. Si para obtener placer, un placer como Dios manda, bastara con tocarse el lóbulo de la oreja y para tener hijos hay que hacer todo lo que hay que hacer, ya estaba extinguida la especie. Bien, entonces tienen hijos sin querer, están felices, tienen hijos sin querer, pero se les va desarrollando, van siendo cada vez más sapiens. Al principio son el Homo cachondus, por decirlo de alguna manera, y de repente empieza a ser un poco el Homo sapiens. ¿Y quién es más sapien ahora? ¿Quién era más sapien antes? La mujer. Y las mujeres fueron las primeras que se dieron cuenta de que de las bacanales venían los embarazos. Y si aún ahora, en zonas retrasadas, ocurre que hay mujeres que mueren del parto o los niños mueren después de que han nacido, entonces tendría que ocurrir con mucha mayor frecuencia. Entonces, las mujeres posiblemente plantearon al grupo que eso no podía seguir así, que vamos a seguir con juergas, pero menos coitos, porque los coitos son los que llevan al embarazo y por tanto a esta situación que no nos apetece. Y eso podría ser la primera revolución de carácter femenino. No la llamo feminista porque no existía el machismo. Y bueno, posiblemente eso coincida con lo que cuentan las leyendas de que hubo un periodo con un matriarcado. Claro, las mujeres han avanzado y han impuesto una norma en la sociedad. Antes se dejaban ya como animales, no había norma. Ahora ya hay esa de, ojo, vamos a tener cuidado. Por cierto, este paraíso podría coincidir, porque yo no soy creyente, ¿no? Pero bueno, el que sea creyente con mayor motivo cree que hay un paraíso, ¿no? Pero para los que no somos creyentes, si no hay Dios,
que los libros sagrados que pintan. Pues los libros sagrados lo que tendrían es sabiduría popular. Y posiblemente se transmitió que hubo un paraíso. ¿Y cómo los expulsaron del paraíso? ¿Por qué los expulsaron? Luego hablamos de eso. ¿Qué ocurrió cuando la mujer para y dice, no, esto no puede continuar? Pues lógicamente el número de nacimientos bajó. Y claro, aumentó o se mantuvo el de muertes. Con lo cual el grupo peligraba. Y como tenían un egoísmo lógico y natural, no de la especie, sino de ellos mismos, que querían poder luchar contra los animales grandes, y cuando aparecían los microbios, que no sabían cómo aparecían, morían. Entonces, basado en un razonamiento que tenía, en principio, su lógica, los machos, que encima eran más fuertes porque habían desarrollado más fuerza física, someten a las mujeres y dicen, y las convierten en propiedad privada, y dicen, desde este momento cada mujer va a ser de un hombre, y la que no sea de nadie es de todos. Es decir, son dos profesiones involuntarias, la de esposa y la de ramera, pero que nacen a la vez. A la mujer se le impone la obligación de ser de un hombre para darle los hijos que él quiera, darle la satisfacción sexual que él quiera y que le cuide. A cambio él la protege. Ha emergido en el mundo la primera contrarrevolución, que es machista. Y ahora vamos a fijarnos un poco en lo que yo me refería respecto al paraíso. ¿Cómo nos han contado, para qué se dio esta contrarrevolución? Con la disculpa de tener más hijos, ¿no? ¿Cómo nos han contado que fue la expulsión del paraíso? Nos dijeron que fue por culpa de Eva. La mujer descubre una verdad, que cogió del árbol del saber, del árbol prohibido, que era el del saber, un fruto del saber, supo cómo venían los hijos y dijo, vamos a parar. Y somos expulsados del paraíso. ¿Y cuál fue la frase? Creced y multiplicaros. Esa es la frase. Por eso a partir de ahí se le coge fobia a los homosexuales, sean gays o lesbianas, porque no contribuyen a tener hijos. Entonces en los grupos son como algo malo, porque no están cumpliendo la misión principal. A partir de ahí se toleran, cuando emerge una religión, que emerge pues, le da uno una venada y pliega una cosa y el poder ya va cortando lo que no le interesa, ¿no? Pero cuando emerge una religión que defiende esta esencia, se protege. Y si ahora repasamos todas las religiones, todas tienen un factor común. Hay que tener todos los hijos, la mujer, que Dios le dé, y hay una represión sexual, y la mujer depende del hombre. Y esto nos llevaría a esta situación de esta civilización que ahora vivimos, porque claro, está basada en la represión sexual y está basada en ese orden de cosas. Y esa civilización supone que hay que reprimir ambos instintos. O sea, esta civilización, lo voy a repetir, exige que en cada uno de los individuos, en cada uno de nosotros, se repriman ambos instintos. Otra aportación de Agustín García Calvo muy importante es lo que él llama caricatura. Todos sabemos lo que es una caricatura, ¿no? O sea, una persona que conocemos le hace su dibujo exagerado, pero todo el mundo reconoce quién es. O sea, a priorista no es, pero todo el mundo lo reconoce, ¿no? Bueno, podemos repasar a los terroristas suicidas, tan en moda. ¿Qué se ha hecho con una persona para que sea un terrorista suicida? Le han metido una religión en vena a gran escala para que reprima sus instintos sexuales. De hecho, ahora no se habla tanto, pero si recuerdan cuando las Torres Gemelas, aquellos que habían detenido, uno era porque descubrió que había dado órdenes o no sé qué, de que no se tocara su cuerpo, que no se le pudiera, no me acuerdo cuál era depilar o algo así, o lo descubrieron porque estaba depilado muerto, porque según la religión suya, es decir, les suprimen el instinto de placer y se lo remiten al más allá, porque ellos presuntamente cuando mueren van a estar con sus valquirias o con
sus diosas son suyas. Y porque hay que quitar el instinto de placer para que sea más fácil quitar el de supervivencia. Es decir, tú haces que la vida aquí sea una vida mediocre, pocha, absurda, y entonces es más fácil remitir. Esto sería la caricatura, lo de terrorista suicida. Pero, ¿y la no caricatura? Antes comentábamos que el Dios actual, Dios cada vez es más etéreo, ¿no? Y en este momento, Dios es el dinero. Es más, podrá haber ateos, yo mismo me declaraba antes ateos, de un Dios del bien y del mal, pero del dinero es muy difícil ser ateo. Hasta yo mismo tengo mis pecados en ese sentido, ¿no? Bien, pues ahora ¿cómo son los ejércitos? De profesionales, porque pagan a los soldados. Es decir, sirven al Dios dinero, o lo hacen porque hay que servir al Dios dinero. ¿Y por qué nos hacen creer que somos superiores? Vamos a ver, porque eso también tiene su intríngulis. Un animal es un animal y por tanto para nosotros un ser inferior, porque si tiene hambre y comida, come. Y si tiene ganas y puede satisfacerlas, las satisface. Y nosotros por lo visto somos superiores porque podemos tener ganas y posibilidades de decir que no. O podemos tener comida y no comer. Es decir, nos han llevado a un absurdo. Un absurdo que está funcionando completamente bien. En el libro se recuerdan casos que nos hacen reparar en que no está todo resuelto en cuanto a los placeres. Es más, las excepciones confirman la regla. En este momento todas las culturas son la misma cultura. En todas, cualquier cultura, también estas que despreciamos porque creemos que la nuestra es mejor. En todas, la célula básica es la familia con ventajas para el macho, la familia machista. En todas, la mujer está en desventaja respecto al hombre, sobre todo a partir del principio sexual de la fidelidad, que se me olvidó comentarlo. Claro, cuando se forja la pareja, cuando una mujer va a ser de un hombre, la norma sagrada del macho, aunque ahora las mujeres son más partidarias que nosotros de la fidelidad, es la fidelidad. La fidelidad es un invento del macho, como un bien supremo, que el que lo quiebra merece un castigo. Ahora otra cosa es que todo el mundo quiera que sean fiel, pero bueno, pues tenemos tareas que son inasumibles, porque la estafa sexual consiste en que de haber vivido como los bonobos, o un poquito menos si no queremos pasarnos, nos hacen creer que encontraremos un amor, una persona que nos dará mucho más que todo el mundo y por toda la vida. Y yo lo llamo estafa porque es como la estafa de dinero. En una estafa de dinero no es un hurto, es que te creas que estás ganando. O sea, el timo de la estampita, a ti te hacen creer que te vas a llevar más dinero del que tú estás poniendo sobre la mesa. Y entonces nosotros estamos en la creencia de que vamos a encontrar una persona que va a hacer que todo ese instinto sea colmado durante toda la vida. Seguíamos poniendo ejemplo de que todas las culturas son la misma. En todas hay ricos y pobres, y eso se ve como lo más normal. En toda la propiedad privada y la represión sexual son la ley número 1. En todas hay monarquías, repúblicas, democracias, dictaduras que no suponen diferencias sustanciales respecto a la principal. Salvo que sí, en algunos sitios como aquí hay libertad política, que podemos votar cada 4 años, pero eso no es la libertad. Todo el mundo sabe que eso no tiene que ver con la libertad. La libertad es algo que todos suponemos, imaginamos. Cuando yo decía al principio que soy promiscuo, no practicante, les hizo gracia. Supongo que a lo mejor esta noche, antes de dormir, alguno de ustedes o alguna dice, pues yo también soy promiscuo, no practicante. En todas las civilizaciones hay un apoyo explícito del poder a favor de alguna forma de religión. Y en las sociedades más avanzadas como la nuestra, ya se acepta como buenas todas las religiones. Hemos evolucionado más porque somos más progresistas, nuestros poderosos son más progresistas. Claro, y ahora se acepta que cualquier religión es buena. ¿Cómo no? Si son todas iguales.
Si al final todas te dicen lo mismo, represión sexual y la mujer que sea del hombre. Y en todas las civilizaciones, cada uno, viviendo en ellas, se cree superior a los demás porque es de esa civilización. Nosotros en este momento estamos convencidos de que somos superiores a los árabes, a los hindús, a lo mejor tenemos razón, pero es que ellos se creen lo mismo. Y esa es la situación. Y todo se basa en la castración de los instintos, como hemos dicho. Porque todo se basa en anular los dos instintos, el de placer y el de supervivencia. El de supervivencia está maltratado, es decir, lo que tenía que ser un deber, el trabajar, se ha convertido en un derecho, por tanto no todo el mundo tiene derecho al derecho. Y ves a la gente desesperada para sobrevivir, teniendo que buscar trabajo, porque el dinero es indispensable en la sociedad actual. Y sin embargo, no está ya, luego de alguna forma se ha castrado ese instinto. Y por supuesto, el otro del que hemos hablado. Pero todo esto forma parte de eso que decíamos de que la cultura es mala. Yo ahora voy a leer una serie de mandamientos del pensamiento único. Ya verán que les suenan bien, les suenan a que son verdades, ¿eh? Lo que voy a decir es cosa que posiblemente todos pensamos y decimos, pues claro que es así. Lo cual demostraría que hemos caído en la trampa del pensamiento único. El espíritu religioso es inherente a la especie humana. Es el que no diga eso queda mal. O sea, tú vas a un sitio y dice alguien eso, le lleva la contraria y tú quedas fatal. Todas las religiones son igual de respetables, todas son la verdadera, porque todas ponen al hombre en contacto con Dios, o con algún ser superior, se llame Dios o llamemos X. Hablando de Dios, porque yo soy ateo, que me he acordado, y lo pueden ustedes comprobar, no sé si algunos se lo comenté, se puede demostrar que no hay Dios con una botella de anis asturiana, sin bebérsela. Una botella de anis asturiana o de anis del mono, si ustedes la recuerdan, tiene una etiqueta en la que hay una asturiana, que tiene una etiqueta en la que hay una botella de anis asturiana, en la cual hay una etiqueta con una asturiana que tiene una botella de anis asturiana. A mí, de las mejores demostraciones a favor de que hay Dios, me parece que era de Santo Tomás, está esa que dice: si yo soy inteligente, tiene que haber existido alguien más inteligente que yo que me creara. A mí eso me parece muy convincente. ¿No? Si yo soy inteligente, que menos que diga alguien más inteligente que yo me tuvo que crear. Vale, Dios. Ahora, si Dios es inteligente, habrá pensado, alguien más inteligente que yo me habrá creado. Dios uno. Ahora, Dios uno, que es inteligente, por fuerza, ha tenido que pensar, hombre, si yo soy inteligente, alguien más inteligente que yo me habrá creado. Dios uno. Como no puedes llegar al infinito porque no existe, no hay. Sigo con los mandamientos del pensamiento único. El dinero es imprescindible para vivir. Un país es más rico cuanto más produce. Si no hay competitividad, la economía se viene abajo. Las diferencias de idiomas, de bailes regionales, de costumbres, de tipos de cocina, son la sal de los pueblos y enriquecen a estos y al género humano. La familia es imprescindible para el progreso y el bienestar de los miembros de una comunidad. La propiedad privada es innata al ser humano, porque el bebé, cuando empieza a hablar, dice enseguida de su chupete: mío, mío. La inteligencia demuestra que no somos animales y en todo caso nos permite no ser como animales, que eso es la civilización. Los empresarios crean riqueza y puestos de trabajo arriesgando su dinero. Hay que facilitar las inversiones de la propiedad privada para crear puestos de trabajo, y la justicia social consiste en dar igualdad de oportunidades para conseguir esos puestos. El último mandamiento del pensamiento único. Hoy todo el mundo tiene el sexo que quiere. Sí, referido a relaciones sexuales. Al menos en los países ricos o desarrollados. El problema ese ya está resuelto. Y en los demás países, en cuanto progresen como en Occidente, también. Bueno,
a que ha sido lo más razonable del mundo lo que he dicho. Son los pensamientos. ¿Por qué han sido razonables? Porque, ojo, los hemos asimilado. El pensamiento único no se llama el pensamiento único por publicidad. Es porque es que tenemos todo. Salvo que seamos ordenadores estropeados. Yo les invito a ustedes a que sean ordenadores estropeados, porque el poder les programa. Pero si ustedes, razonando por su cuenta, consiguen ser ordenadores estropeados, podrán evadirse de esa trampa que crea el poder. Estos 10 mandamientos, bueno, eran más de 10, pero del pensamiento único los podemos resumir en dos: en renunciar al instinto de supervivencia y en renunciar al instinto de placer. Por tanto, solo cabe una salida a todo esto, en la opinión de lo que se está exponiendo. Reconocer que estamos siendo estafados también sexualmente, en cuanto a los placeres, aparte de la supervivencia, por supuesto, porque tú naces en una patria sin querer, apenas tienes derechos, y sin embargo, si hay que morir por ella, no te queda otra. Oye, que hay que morir, que nos han atacado. Bien, pues entonces yo les invito a que se hagan contra su lavado de cerebro, porque les han hecho, como a mí, nos han hecho a todos un lavado de cerebro, que lo ensucien a base de razonar. Gracias.